Ok, bueno. Lo último que estábamos haciendo en esta presentación era que yo les comenté que cuando yo quiero sacar un ángulo, el valor de un ángulo en un punto, ese punto tendría que ser el punto inicial de los dos vectores. Entonces, si yo quiero saber este ángulo, entonces sería del punto 1 al punto 2 el primer vector y del punto 1 al punto 3 el segundo vector. Y ahí, justo ahí estábamos cuando ya estaban un poco agotados, que les decía, pero yo ya tengo calculado del punto 3 al punto 1, no del 1 al 3. Entonces les dije, ¿cómo se hace para generar el vector igual, magnitud, pero en dirección opuesta? Es cambio de los componentes de ese vector, de signo. Entonces, acá yo tenía del punto 3 al punto 1 y los componentes eran menos 20,30. Entonces, para cambiarlos de dirección, yo simplemente cambio signos y ya lo tengo. La parte de la longitud de ese vector no cambia en nada porque sigue siendo el mismo, simplemente es de un punto a otro, ¿ok? Entonces, esto que ya Maestra, teníamos, sí, pregunta. sí, ¿Cuándo es que se cambia? ¿En qué caso se cambian los signos? Perdón. no te preocupes, es cuando yo quiero en dirección opuesta. Fíjate, cuando hicimos lo de los lados, esa parte, ¿qué hicimos? Pues para saber este lado 1, pues tendríamos que hacer un vector del punto 1 al punto 2, ¿ok? ¿Y qué hicimos para generar sus componentes? Al punto 2, o sea, al 35,5, le restamos el menos 20,30. Y de ahí sacaron estos componentes que tengo aquí, ¿ok? Para el Ok, punto, ok, sí, para el sí. lado 2 dijimos, pues va del punto 2 al punto 3. Y entonces al punto 3, permítanme, estoy mandando muchos mensajes. Me mandan mucho. Perdón, ya cuando me llaman muchos mensajes ya contesto. Y luego dijimos, ¿qué pasa con el lado 3? Pues es un vector que va del punto 3 al punto 1. Entonces el final, que era menos 20,30, le restamos el 0, 0. Y de ahí salió los componentes de los vectores, ¿ok? Cuando ya me voy a los ángulos, acá, entonces ahora necesito una dirección específica. Quiero que salgan del punto 1 y el primero que vaya al punto 2 y el segundo que vaya al punto 3. O sea, para sacar estos vectores que les puse aquí con naranjita. ¿Ok? Entonces dije, bueno, yo ya tengo del punto 3 al punto 1, pero yo las necesito al revés, del punto 1 a el punto 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue? Simplemente cambiamos de renglón, de signos. No sé si se acuerdan ustedes cuando sacábamos los negativos de los vectores. ¿Sí recuerdan? Sí, creo que sí, maestra. No, yo no ¿Quieren me que me acuerdo. regrese para allá? Sin problemas. ¿Sí? Pues rápido. Sí, claro. A ver si me puedo ir desde aquí. Sonó como orden, pero más bien lo dije como un repaso rápido. Sí, sin problema. Aquí. Por ejemplo. Déjenme ver si aquí está. Buscar ese ejemplo que vimos. Es este. En donde si yo tengo un vector hacia arriba y le necesito su negativo, es justo ese vector, pero en sentido contrario.
¿sale? Si yo necesito este vector, pero lo necesito su negativo, es justo, pero hacia abajo. Y para yo hacer esto, el componente, por ejemplo, de 10, 10, ahora se pasa a menos 10, menos 10. Claro, aquí tenemos un problemita de escala, ¿eh? No creo que está perfecta esta escala. Ya. Por eso es que no se veía justo del mismo tamaño, ¿ok? Aquí lo mismo, su componente es el 20,3, más o menos. Entonces aquí sería menos 20, menos 3. Entonces estaríamos por ahí. ¿Sí alcanzan a ver eso que les quiero mostrar? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, Sí. lo que sucede aquí es, voy a regresarme a donde estábamos. Aquí. Cuando yo tengo el vector acá arriba, yo lo tenía del 3 al 1, era hacia arriba. ¿Sí están de acuerdo? O sea, el vector iba hacia allá. Así lo calculé yo. Pero cuando yo necesito este ángulo, fíjense acá, lo necesito hacia abajo. O sea, misma dimensión, misma pendiente y todo, pero en sentido contrario. Entonces, lo que hago es sacar el negativo del vector para que vaya en el otro sentido. ¿Sí ya me expliqué mejor? Sí, 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 sí. Uh-huh. Entonces, todo lo demás se mantiene tamaño, se mantiene pendiente, se mantiene todo, excepto a dónde va. En lugar de ir hacia arriba, como yo lo quería del punto 3 al punto 1, ahora va abajo. ¿Sale? Y lo que yo les comenté es importante que sea el punto inicial, ese lugar donde yo quiero saber el ángulo. ¿Por qué? Porque si no, yo estaría sacando el complemento a 180 grados. ¿Sí se acuerdan de ese detalle que les comenté? ¿Sí se acuerdan o más Sí, o menos? maestra, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo no me equivocara yo y en lugar de ir hacia acá y fuera hacia allá, entonces el ángulo que yo estoy sacando es este que está acá. Es el complemento a 180 grados de este que estoy generando. Y ya cambia totalmente, ¿no? Maestra, Sí, entonces cuando se pide sacar el ángulo, por ejemplo, de este que dice que es para abajo, se cambian los signos, pero cuando es, por ejemplo, el 2 y va para arriba, también se cambian. claro. O sea, Ahorita solo con cuando ángulos lleguemos se al ángulo cambia. 2, vamos a hacer eso, porque yo calculé los lados, este iba para acá, este para acá y este para arriba. Es así yo lo calculé. Pero cuando yo genero los ángulos, pues ese sí está bien, pero resulta que este que está arriba no va hacia abajo, va hacia arriba, porque el ángulo inicial, el punto inicial es el punto 2. Entonces ahora van a ir hacia arriba, ¿no? Van a ir así. Ok, entonces por lo que entendí, a ver si estoy bien, cuando es sacar el lado se deja igual, se resta No importa. el 2 al 1 y del 1 al 3, o se resta del 1 al P2, Ujú. y cuando es ángulos, se cambian los signos, Se pero cambian los igual, sí. signos para que todos salgan del mismo punto. Ajá, Entonces, y en si yo lo lugar calculé de restar así, se suma. ujú, entonces, los puntos así como tal, yo ya los saqué por dimensión, ¿no? Ya, no me importan los lados. Pero cuando me voy a los ángulos, ahí sí me importa, porque tienen que salir del mismo punto para que entonces yo calcule ese ángulo interior y no el exterior que está acá. Porque ya sería otro ángulo, está complementado a 180 grados. ¿Vale? Ok, Entonces, ok. ¿Puede regresarle a la anterior imagen, por favor? claro, Gracias. A ver. ahí lo que tenemos es simplemente, lo calculamos así, ¿por qué? Pues porque lo fuimos haciendo en este orden, ¿no? No, ahí no nos importaba de dónde a dónde iba, ¿no? Y bueno, ya Sí, no, no teniendo, importa entonces nunca el orden, maestra. en Es los lados solo. no, Los lados no importa el en los orden. Ok. lados no, porque al final, fíjate lo que sucede. La longitud de un vector es la suma de los cuadrados de los componentes
y de eso se le saca la raíz. Entonces, no importa si fuera 55 positivos o negativos, porque sería el otro sentido, o 25 negativos o 25 positivos. Al final estaría sumando 55 al cuadrado más 25 al cuadrado. Y entonces esas sumas cuadradas se saca raíz, es la misma, no importa hacia dónde va. Ok, ok, ok. Bueno, yo eso no entiendo. O sea, le di vueltas la anterior clase y la anterior y no le entendí bien eso de cómo 3650 pasa a 5 raíz cuadrada de 146. Ah, no te preocupes. Estoy factorizando. 3650, 3650, como tiene, termina en 0, es divisible entre 5 y entre 2. ¿Ok? Entonces yo lo divido entre 5 y me da 730. Entonces 730 todavía es divisible entre 5 y me queda 146. ¿Ok? Entonces 5 por 5 por 146. Entonces 5 al cuadrado se saca y el 146 se queda dentro. Ok, y en el caso de, no sé, en el segundo de 1250, ¿Ok? como termina en 0, se puede, ¿cómo? Dividir entre 5 y entre 2. Entonces, por ejemplo, 1250 lo puedo dividir entre 5 y me da 250. Lo divido entre 5 y me da 50. ¿Ok? Lo vuelvo a dividir entre 5 y me da 10. O sea, resulta que es 5 a la cuarta por 2. Entonces, 5 a la cuarta, cuando yo saco la raíz, queda 5 a la 2. Por eso queda 5 por 5, 25. Y el 2 queda dentro. Y en caso de que no dé 0, Por ejemplo, si es divisible entre 2 o es divisible entre 3. Ahí lo que estoy tratando de hacer aquí es, necesitamos encontrar la mínima expresión de esos quebrados. Ahorita lo van a ver para qué. Esa es una forma muy fácil de simplificar resultados, ¿ok? Y de hacer los resultados más exactos, porque ya cuando empezamos a trabajar con decimales, ya se empieza a perder precisión. sí, sí, sí. ¿Y en Porque, la por ejemplo, calculadora cómo se saca, maestra? ¿mande? ¿Mande? En la calculadora cómo se saca. Si quieres, hacemos otro ejemplo, permíteme. ¿Sí les parece, chicos? ¿Hacemos otro ejemplo? Sí, maestra, por favor. A ver, ¿qué vas a poner? ¿Qué figura quieren que le saquemos dimensiones? ¿Qué se les antoja? Uno que pondría en el examen, que probablemente pongan en un examen. Uno más Eh, complicado que un examen. ¿Sí? pues pensaba que se me había trabado, perdón. Podría ser un cuadrado, pienso yo que eso es lo que nos podrían poner en una tarea. En un examen les voy a poner hasta un pentágono, una cosa así, porque finalmente pues es para llevar, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Cómo? ¿Examen para llevar? Sí, ¿Qué? va a ser examen para llevar. Ah, Este no va a ser como otros. Este va a ser con espíritu navideño. Va a poner Más un árbol de relajado. Navidad. Va a decir la maestra, les pongo un árbol de Navidad y sáquenmelo. Pues, ¿por qué no, verdad? De una vez. ¿Les parece esa figura? Así es. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer para esto es sacar las coordenadas, ¿ok? ¿Cuál sería la primer coordenada de este punto que está aquí? O sea, para mí ese sería mi punto 1, ¿están de acuerdo? A ver. Está salvando, permítanme. maestra, cualquier punto puede ser el punto 1, ¿verdad? Claro, lo que sí es, les voy a decir, dame el ángulo allí. Entonces, para sacar ese ángulo allí, pues tendrías que tomar en cuenta ese punto, ¿verdad? Para sacar. Bueno, entonces, el punto 1, ¿cuáles serían las coordenadas de este punto 1?
A ver, 20, 25. 20, 25, ¿verdad? ¿Qué le voy a poner? ¿Se 24, trabó o soy 19. yo? No, es No, se 25. trabó. ¿Ya me destrabé? ¿No me destrabé? ¿No me destrabé, chicos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Hola, hola, perdón. Me fui La maestra. y No regresé. se preocupe, Aquí maestra. estoy, aquí estoy. El internet no tiene palabra, ¿no? Pero este es 20-25, ¿están de acuerdo? ¿O Sí. quieren que otro sea el punto 1? No, no hay importancia en eso, ¿eh? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Entonces, ese es el punto 1. Luego, este que fuera nuestro punto 2. ¿Qué coordenadas serían este? Serían 40, 10, ¿no? 50, menos 50, a ver. 40, 10, 40, 10. Ujú. ¿verdad? Luego, el punto 3, que está por acá, sería menos 20, Menos 20, 10. Menos 10, perdón. menos 20, menos 10. Sí, muy bien. Ok. El punto 4 10 menos 20. sería 10 menos 20. Menos 20. menos 20, 10, porque Oh, siempre es X y luego Y. bueno. ¿Sí? ¿Quieren así o lo hago que no sea recto esto? No, sí está bien. ¿Así está bien? Bueno, entonces, esta es la figura, ¿no? Lo primero que les voy a preguntar es, pues dame el lado, ¿no? Entonces le voy a decir, ¿cuál es el lado? Lado 1, lado 2, lado 3. Algo importante. Aquí, por ejemplo, yo les dije eso de que a mí no me encantaba porque estaba una figura como muy perfecta, ¿no? Pues, y entonces, si yo les pregunto, la longitud del lado 3, ¿qué me van a decir? 20, ¿no? ¿Están de acuerdo? Chicos, Sí, maestra. ¿sí? O sea, es evidente que la longitud del lado 3 es 20. Porque 10 hacia abajo y 10 hacia arriba, ¿no? Pero yo no quiero que me lo den así, quiero que me lo calculen con vectores. Entonces pónganlo un poquito diferente, ¿no, maestra? Por eso les digo, para que no haya eso, por ejemplo, lo podríamos poner aquí. Entonces, que llegue así. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Entonces, nuestro punto 3 va a cambiar a menos 5, no es cierto, menos 15, menos 15, menos 5, ¿no? ¿Sí? Sí, maestra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, quiero saber las longitudes de los lados, ¿ok? Entonces, decimos, para el primer vector, aquí yo voy a definir un primer vector. Entonces, el primer vector va a ser U. Y U va a ir de punto 1 a el punto 2. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, maestra. Permítanme, es que no sé por qué. Aquí está.
Así. Entonces, ¿cómo calculo yo nuestros componentes? Siempre es punto final menos el inicial. Entonces, ¿cuál es el final? Punto 2. Entonces, el punto 2 es 40,10. A este le voy a restar el punto inicial. El punto inicial es el 1, que es 20, 25. ¿Cuánto me sale esta resta? 40 menos 20, 20. 10 menos 25, menos 15. ¿Sí están de acuerdo con esto? Puso 10. 20, ¿no, maestra? No 10. Perdón, sí. Lo pensé y lo escribí diferente. 20 menos 15. ¿Sí está bien lo demás? Sí. Bueno, entonces. Aquí calculamos de esa manera, ¿no? En dirección hacia, del punto 1 hacia el punto 2. ¿Ok? ¿Y cuál sería su longitud? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a calcular la norma del vector. ¿Ok? Y la norma del vector se pone así y se le pone de esta forma. Entonces, la norma del vector es la raíz cuadrada del cuadrado de los componentes del vector. Entonces, ¿cuál es el primer componente que tenemos? Es 20, ¿no? Entonces sería 20 al cuadrado más menos 15 al cuadrado. ¿Cuánto me da esta raíz? Maestra, ¿por qué es al cuadrado? Es la fórmula de la distancia euclidiana. Ah, ok, viene en la fórmula. Ujú. Ok, ok. Entonces sería 20 al cuadrado más 15 al cuadrado me da 625. Entonces 625 no tiene raíz cuadrada. Ah, sí tiene raíz cuadrada, es 25. ¿Okay? Entonces de aquí a acá es 25. Entonces esa sería la longitud del lado 1. Ahora me voy a ir perdón. El lado 2. El lado 2, ¿de dónde a dónde va a ir? Del punto 2 al punto 3. Exactamente, 2 a 3. Entonces aquí le pongo de 2 a 3. Entonces el punto 3 para mí es menos 15, menos 5. Menos 15, menos 5. Y esto le voy a restar el punto 2. Y el punto 2 es 40,10. ¿Sale? ¿Cuáles son los componentes entonces? Menos 55, menos 15. Menos 15. ¿Verdad? Entonces, Sí. cuando yo saco aquí el cuadrado, entonces de la primera parte sería menos 55 al cuadrado y la otra sería menos 15 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto que está así? 55 al cuadrado y 15 al cuadrado sumados me da 3,250. Lo primero, intento sacarle raíz cuadrada. 3,250 raíz. No, no es exacto. Entonces ahí es cuando empiezo a trabajar la factorización para encontrar la mejor versión de ¿ok? Entonces, 3,250 es divisible entre 25, ¿ok?
Entonces, voy a escribir por acá. Entonces, 25 y luego 130. 130 es divisible, o sea, 5 y 2, que sería 10, y el otro es 13. Entonces, la factorización es 25, 5, 2 y 13. Entonces, de todos ellos, el único que sale raíz cuadrada, pues es el 5, ¿verdad? De la parte del 25. Y lo que nos queda en el factor es nos queda 130. ¿Ok? Entonces, la raíz de 3250 me da 57,00,877. Ya. ¿Ok? Entonces, esa sería la dimensión del lado 2. Maestra, Ajá. ¿me puede explicar otra vez cómo me pasó de 3250 a 57? O sea, lo que le entendí era de que como de 3250 no hay no es su raíz Exacto. cuadrada, no es un número exacto, Ujú. usted dice que lo factoriza, pero ahí se me fue, o sea, No te ¿cómo preocupes. Mira, sacó el 5? si yo, pues simplemente voy haciendo divisiones. Pero mira, lo voy a poner aquí. Esto lo puedo factorizar como los siguientes números. Sería un 5 a la 3, un 2 y un 10. A ver si se ve mejor así. O sea, simplemente digo, 3250 lo divido Ajá. entre 13. Ahora, ¿por qué sé que es divisible entre 13? No porque llegué hacia el 13, llegué por 5. Por ejemplo, 3250 entre 5 me da otro número que termina en 0, que también es divisible entre 5. Lo divido entre 5 y me da otro 0, también es divisible entre 5. Entonces, al final me queda un 26, que es 13 por 2, perdón, aquí no es 10, es 13. Aquí es, perdón, está salvando. O sea, ahí creo que ya lo entendí. O sea, el 3250 lo dividió entre 5 hasta llegar a 26, ¿verdad? Ujú, Un número que topara que ya no fuera divisible entre 5 ni 2. Y ya sí, después de eso lo dividió entre 2, porque sí puede porque sacar a la 26 mitad. es divisible entre 2. Ajá. Ah, ok. Y ya cuando llegó a 13, pues ya no se llega a No hay nada. otra. Ajá, es Ah, ok. primo. Es decir, estoy factorizando en valores primos, ¿no? Y en el caso de que haya varios que sean iguales, pues los estoy poniendo con el exponente que le toque. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo un 5 por 3, 5 a la 3 por 2 por 3. Entonces, el 5 a la 2 yo lo puedo sacar y sale como un 5. Y me queda otro 5. Entonces, 5 por 2, 10. Por 13, 130. ¿Pero por qué por 3, maestra? Por 13. O por 3, o sea, 5 a la 3, ¿por qué? Mira, ¿tienen por ahí su calculadora? Mm, Dame un ay, momento y voy nada por más ella. tengo la del teléfono. A ver, con la de teléfono, no pasa nada. Y Sí, ponen maestra. 3250 entre 5. ¿Sí saben ustedes qué números, qué terminaciones para que sepan que es divisible entre un número primo? ¿No? ¿Cómo? No. Cuando yo encuentro 3250
termina en 0, por lo tanto es divisible entre 2, entre 10 y entre 5, ¿sale? Pero aquí me voy a ir por el 5, Sí. ¿sale? Y me queda 650. Otra vez, termina en 0, por lo tanto es divisible entre 5 y entre 10. Entonces lo divido entre... ¿Entre 5 entre 5 o entre 2? Porque digo entre 10. Bueno, ahí es... O sea, como termina en 0, tiene 3 divisores. El primer divisor es 10. Ajá. Como es par, es entre 2. Y como termina en 0 o 5, también es entre 5. Yo me estoy yendo por Oh. los 5. ¿Sale? Ujú. Entonces, lo divido entre 5 y me da 130 130. Y el 130 es divisible entre 10 5. y 5. y 5. Entonces lo divido entre 5 y me queda 26. Es par, por lo tanto es divisible entre 2 y me queda 13. Entonces ya cuando termino de factorizar, me queda 5 a la 3, un 2 y un 13. Entonces, el 13 y el 2 no hay nada que hacer, ¿no? Esos son primos y tampoco están dos veces. Entonces, se tienen que quedar. Nada más me queda 5 a la 3. Pero de 5 a la 3, ese se puede separar en 5 a la 2 y 5. Entonces, se queda el 5 y el 5 a la 2 sale como un 5 porque se divide entre 2. Y así es como O queda sea, 5 por por lo que entendí, 130. maestra, el 5 son las veces que se dividió, el 13 es el resultado que se dio, y el 2, Es otro resultado porque Es me queda otro resultado 26. cuando dividiste 26 porque lo dividiste entre 2, Exacto. según yo. Sí. ¿de Y dónde sale el 26? creo que sí, lo que decías del 3 que preguntabas eran de las veces que se dividió 3250 entre 5 Exactamente. Ajá. No. y el 26 sale de 130 entre 5 y ya luego ahí sale el 2 para que se convierta Y en queda 13. 13. Ajá. Ajá. O sea, Y nos ahora, estamos yendo hasta los primos bueno, excepto que ese número también sea primo, ¿verdad? Pero si no son primos, estamos buscando qué primos nos factorizan ese número. Y de ahí, si hay alguno que se repite, lo sacamos para que tengamos la mínima expresión. ¿Vamos bien? ¿Continúo sí, al siguiente lado? sí, creo que sí, maestra. Creo que sí, maestra. Creo que ya la entendí, maestra, ya. Porque usted dice que aquí son 5 veces, digo, 3 veces 5. Ajá. Y usted dice que deja un 5 de fuera y nada más de que le queda 5 al cuadrado, Sí, 5 pero cuando por sacas el 2. 5 afuera, sale dos Ajá. veces para que uno de ellos sea su raíz, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Este es el que digo. Y se quedan 10 por 2, 20. Ah, no, no es cierto. 5 por 2, Ajá, 5 por 2 serían 10. 10 Por por 13, 2. Ah, por 13. Es cierto. 130. 130. Mm. Estamos sacando mínimas expresiones. ¿Sale? Voy a hacer otro lado. El otro lado que tengo aquí, este va aquí, este va a ser mi vector W, que va a ir de el punto 3 al punto 4. ¿Están de acuerdo? Sí. Ven ahí que estoy sacando como por muy comodidad de ese punto al otro. O sea, ahí no tiene importancia, pero lo estoy haciendo así para seguirle, ¿no? Un orden. Sería del 3 al 4. ¿Sale? Entonces, al punto 4, ¿cuál es el punto 4? Menos 20, 10, ¿no? Sí. Yo le voy a restar el punto 3. El punto 3 es menos 15,5, menos 5. Entonces, sería menos 20. Aquí hay doble signo, entonces sería menos 20 más 15 menos 5. ¿Están de acuerdo? Y luego 10 y doble signo,
10 más 5, 15. Entonces, ahora, ¿cuál sería su longitud del vector W? Sería menos 5 al cuadrado más 15 al cuadrado. Entonces, este que tengo aquí sería 15 al cuadrado más 5 al cuadrado. Me da 250. 250. ¿Cómo se factoriza 250? Sería 5 al cuadrado por 10, ¿no? Maestra, ¿y por qué no le sacamos a principio raíz cuadrada al menos 5? Y eso lo sacamos afuera y ya solo nos quedamos con el 15 al cuadrado. Porque no estamos multiplicando. Si aquí estuviéramos Ok, multiplicando, sí, pero no. Estamos sumando. ya lo vi. Entonces, 5 al cubo por 2 me da 250. Entonces, aquí sale un 5 y me queda un 10 adentro. Chequen, por favor, si están de acuerdo. Del 10, ¿qué es, maestro? Porque dio 2 al final. A ver, ¿qué me decía Sigurd? ¿Que de dónde salió el 10 y da 2 al final, maestra? Porque uno de estos 5 se queda, fíjate. 5 a la 2 sale como un 5. Pero hay otros 5 adentro. Porque es 5 a la 3. Ah, ok, entonces sería 5 a la 2. Y sale como 5. Porque Dale lo divides entre 2. 25, dale 25 entre 5, da 5. Ya no entendí eso, maestro. ¿Sí? No, ya no entendí. No. Haz de cuenta, aquí tengo un 5 a la 3. Ok, Ajá. Pero, a ver. Me voy a regresar tantito, permítanme. ¿Ok? Y entonces, a ver, raíz de 73 por 5 me da 42.720018. ¿Ok? Entonces, si yo saco la raíz de 1825, me da 42.72018. Entonces, son los mismos resultados, simplemente están expresados. En un caso está como un radical y en otro caso pues es un decimal, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda de cómo estuvimos generando los lados? ¿No? No, No, maestra. ninguna. Ahora vamos por los ángulos. ¿Les parece? Entonces, por ejemplo, este va a ser mi primer ángulo. Este va a ser mi primer ángulo. El segundo. Tercer ángulo. Y el cuarto ángulo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculo el ángulo 1? ¿Qué tendría que hacer? Sería Necesitamos, entre el punto 4 y el punto 2. ¿ok? Y para eso necesitamos definir vectores, ¿verdad? Que salen de ese punto. Entonces, voy a duplicar este
¿Ok? Entonces, estoy tratando de generar este primer ángulo, ¿ok? Entonces necesito, voy a quitar lo que no me hace falta. Necesito del punto 1 al punto 2 y del punto 1 al punto 4. ¿Están de acuerdo que es justamente al revés? ¿Qué tengo que hacer para cambiar esa dirección? ¿Qué pasa con los componentes? Para cambiar de dirección, cambia el signo. Cambiar signo. ¿Cambia en algo la longitud? ¿No? No, ¿verdad? Entonces lo voy a dejar así, ¿les parece? Porque ya lo tomé de los cálculos que teníamos. Bueno, entonces, yo estoy definiendo como si hubiera un vector aquí, claro, más largo, ¿verdad? Aquí, y el otro, ahora sale así. No sé si se acuerdan ustedes un poco de sus clases de geometría. ¿Qué nos decían los maestros respecto a el ángulo? ¿Importa el tamaño de los lados? Pues No, maestra. No, 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 ¿verdad? porque de todos modos es un ángulo, lo forma el mismo ángulo. Exactamente. Entonces, la apertura, que es lo que estamos calculando como el ángulo, no importa de qué tamaño son los lados, simplemente la apertura que hay entre ellos. Bueno, entonces, ahorita lo estoy poniendo así, pero en realidad, ¿verdad? Estamos tomando los vectores completos, es decir, hasta acá y hasta acá, pero no importaría, aún podríamos tomar un vector chiquito que vaya en la misma dirección y estaría calculando exactamente lo mismo. Bueno, entonces, yo tengo aquí mis dos vectores que nacen en el mismo punto en el que yo quiero sacar el ángulo, ¿ok? Me voy a regresar un poco a esto. Aquí voy a ponerle la fórmula. ¿Ok? En nuestro ejemplo, estamos haciendo perdón, chicos, de repente no puedo. Ok, aquí está el ángulo. Entonces, necesitamos generar el producto punto. ¿Ok? ¿Cuál es el producto punto? ¿Sí se acuerdan cómo se generaba? ¿No? Ahorita lo hacemos bien fácil. Fíjense. Era, en nuestro ejemplo sería U, X, ¿no es cierto? Es un punto aquí. U punto X. Lo que vamos a hacer es multiplicar los componentes. Por ejemplo, mi primer componente es 20, 20 por menos 40. Y le vamos a sumar el otro componente, menos 15 por menos 15. ¿Cuánto me da?
Menos 80 de un lado, del lado izquierdo. Sería menos 800. Ah, perdón, 800. Ando medio dormido. No te preocupes. Y del otro lado es 15 por 15. Bueno, me da menos 575. ¿Ok? Ese sería el producto punto. ¿Qué significa que sea menor de 0 grados, menos de 0? ¿Se acuerdan? Significa que el ángulo es mayor de 90 grados. ¿Es correcto entonces? Sí, ¿verdad? Sí se ve que es un poco más de 90 grados. Sí, más que notorio. Más que notorio. Ok, entonces, voy a colocar aquí. Dice, en la parte de arriba voy a poner el producto punto. Sería menos 575 sobre la norma del primer vector. La norma del primer vector es 25. ¿Están de acuerdo? Y la norma del segundo vector es 5 raíz de 73. ¿Sale? Entonces, 575 es divisible entre 25 y sale 23. Entonces, la expresión más pequeña, entre nos queda 23 sobre 5 raíz de 73. Entonces, ahora sí, lo voy a usar con esa expresión. Digo, 23 entre 5 y este resultado entre raíz de 73. Y me da 0.5383892. ¿Ok? Pero mi incógnita no es el coseno del ángulo, es el ángulo. Entonces, genero anticoseno de este resultado. Y entonces yo digo, bueno, y de hecho estoy buscando ahí el ángulo 1, ¿están de acuerdo? Entonces voy a ponerle el ángulo 1 es el anticoseno de este resultado. Entonces, usando todo lo que me salió aquí, le digo anticoseno del resultado y me da 50. Qué raro. No me debería de dar menor de 90 grados. A ver, ¿qué me equivoqué? Ah, el menos, perdón. El menos está aquí, ¿no? Es lo mismo, pero es menos. A ver, entonces sería 23 entre 5 entre raíz de 73. Ok, menos 53, sí está bien. Entonces, anticoseno de este resultado me da 122 grados. Punto 5740 grados. ¿Alguna duda de cómo generamos esto, chicos? No, maestra. ¿Cómo se le llamaba eso? ¿Punto cero? ¿En cuál, perdón? Lo Alejandro. que hicimos, lo del coseno. Anticoseno. Anticoseno. Si ustedes lo ven ahí en su calculadora, donde está la función coseno, nada más tienen que usar la función de arriba. Entonces le ponen shift coseno y te da el anticoseno. Entonces, mi primer ángulo es de 122 grados. ¿Cómo tendría que ser el ángulo 2? ¿Es menor de 90 grados o mayor de 90 grados? A simple vista se ve menor, ¿no? Se ve menor, ¿verdad? Sí, se ve menor, se ve agudo, ¿no? Ujú. Y el 3 y el 4 se parecen mucho a 90 grados. No sé si son 90 grados.
Maestra, Ujú. tengo como una pequeña duda. Dime. A ver, en esto donde dice U y arriba flechita, pues eso sí lo entiendo, es lo que hicimos ahorita en la diapositiva anterior. También la que es X y con una flechita arriba donde dice P1, P4. Ajá. Eso sí lo entiendo, es lo que hicimos en la diapositiva Sí, sí, anterior, sí. ¿no? Para saber los lados, sí. Ajá, pero mi duda es la de hasta abajo, maestra, la de U por X, creo, ¿eh? Ujú. O sea, ¿qué se El tiene que producto multiplicar punto, con? el producto Es- punto Ajá. se saca multiplicando el Ah, ok. componente X con el X y el Y con el Y y sumándolos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 20 por menos Ajá, 40, ok. menos 15 por menos 15. Ah, ya. Y O así sea, como te salga, te sale menos 575. se multiplican las X con las Y. No, las X con las X y las Y con las Y. Ah, sí, las X con las X y las Y con las Y y se suman y ya luego con la fórmula, ¿no? Ujú. Y ya luego es como sustitución, ¿sería así? Exactamente, aquí ya nada más estamos sustituyendo. El producto punto es este. Y las normas de los vectores, aquí están. Y ya, Ya entendí, maestra. ¿sale? Sale. ¿Alguien más que tenga duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien, maestra? ¿Sí? ¿Les parece que les suba esto y lo intenten para que generen el ángulo 2 y 3 y 4? Sí, maestra. Maestra, ¿Sí? Sí, por Sí, favor. maestra. Y ahí lo interesante es, no importa que veamos 90, tenemos que calcularlo, ¿no? Y ya después tienen ciertas propiedades las figuras geométricas que sus ángulos tienen que ser cierta magnitud, la suma. Después comparamos a ver si nos da. Podemos tener una pequeña pérdida, ¿no? Pero seguramente usando así los radicales como los estamos usando va a ser mínima esa pérdida. ¿Vale? maestra, ¿y no nos podemos ahorrar un ángulo? Bueno, el cálculo de un ángulo. Sí, porque sí, le iba a preguntar eso, maestra, porque al final de todo es 360, ¿no? Y si hacemos los tres, ya los sumamos y los restamos en menos 360 y creo que ya da el cuarto. No. Si fuera clase de geometría, sí, pero no es clase de geometría, es clase de álgebra. Ok, maestra. Ah, Sí, pues si fuera geometría, pues ya, ¿no? Y luego a veces nos equivocamos en un lado. Y hasta que sacamos la suma y decimos, no me da los 360, no me da los 180 grados. Tengo que regresarme a ver qué pasó. Y si no, pues es un error y calculamos otro dato con error y pues ya son dos errores, ya no nada más es uno. ¿Sale? Sí, maestra. sí, Sí, maestra. maestra. Sí, Muy maestra, está bien. Muy bien, muy bien. Entonces, estoy pensando que eso va a ser así algo en el examen que van a hacer para llevar. Algo así como una figura más interesante. Un pentágono, como dijo. Pero podría ser, ¿no? ¿Están de acuerdo? Al final si todo se separa como así. Y podemos calcular lo que quieran. Pero entre más lados, más procedimiento, maestra. Ah, eso sí. Sí, eso sí, maestra. Pero allá no tienen límite de tiempo, ¿no? Ustedes lo hacen tranquilamente. Es que también tenemos más cosas que hacer. En equipo. Sí, en equipo. Pues podría ser en equipo. Pero de dos nomás. ¿El examen para llevar? Sí, Ah, pues. Caso, estaría bien. quedaré bien. ¿verdad? Pero hay que juntarse con alguien que sepa más que uno para que nos ayude. O que sepa tanto como yo o que quiera aprender tanto como uno, ¿no? Yo con la maestra.